Las maneras en que Dios nos fortalece. Dice la Biblia en el Salmo 46, versículo número 1, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza y que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo no sé cómo estuviste ayer, no sé cómo estás hoy y no sé cómo estarás mañana. Pero de una cosa sí estoy seguro: Dios siempre estará ahí para fortalecer tu vida. No importa la situación o la circunstancia que estés pasando, porque Dios siempre fortalece nuestras vidas. Y una manera en que Dios fortalece nuestras vidas es a través de su palabra. El Señor Jesucristo nos enseña la importancia y la autoridad que tiene su divina palabra. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 4, Jesús nos dice y nos enseña que Él contrarrestó al diablo, al enemigo de nuestras almas, con rotundos: escrito está. Y dice San Mateo capítulo número 4, versículo 4, Jesús contrarrestó al enemigo y le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también en el capítulo 4 y versículo número 7, Jesús contrarrestó al enemigo diciéndole: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero también en el capítulo 4 y versículo número 10, Jesús contrarrestó al enemigo diciéndole: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús y nuestro Dios, para fortalecer la vida de sus siervos, siempre les dijo que pusieran su mirada en su palabra. Y en el capítulo 1 y versículo número 8 del libro de Josué, Dios le habló a su siervo y le dijo estas palabras: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Razón tuvo Jesús cuando enseñó en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5 y versículo número 39, cuando dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el escritor a los hebreos, para hablar acerca del poder y de la autoridad de la palabra de Dios, escribió en el capítulo 4 y versículo 12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En segundo lugar, otra manera que Dios tiene para fortalecer nuestras vidas es con su presencia. La Biblia nos enseña y nos dice que Dios está en todo lugar. Jeremías, en el capítulo 23, versículo 23 y 24, dice la Escritura que Dios es un Dios que está cerca, pero también es un Dios que actúa a la distancia. Pero también dice que de Dios no nos podemos esconder. ¿Por qué? Porque Dios llena el cielo y porque Dios también llena la tierra. Por eso Dios te dice hoy, a ti
hombre, a ti mujer, a ti que me escuchas, a ti joven, a ti señorita, a ti anciano, anciana, a ti tal vez que estás pasando por uno de los momentos más difíciles de tu vida. Tal vez estás enfermo o estás enferma. O tal vez tienes a un familiar que está enfermo. O tal vez sepultaste a uno de tus familiares. Dios te dice hoy en Isaías capítulo número 41 y versículo 10. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús nos enseña y nos dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en tercer lugar, otra manera que Dios tiene para fortalecer nuestras vidas es a través de la oración. La oración es ese vínculo maravilloso que Dios dejó a nosotros los seres humanos para que nos podamos comunicar con Él. Orar es hablar con Dios. Y Jesús es nuestro gran ejemplo de oración. Él enseñó y dijo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en el Evangelio de San Lucas capítulo 18 y versículo número 1. Pero también la Biblia nos enseña y nos dice en San Marcos capítulo 1 y versículo 35 que Jesús se levantaba muy de mañana y siendo aún muy oscuro, buscaba un lugar aparte y dice la Escritura que allí oraba. Y razón tuvo el apóstol Santiago cuando escribió en su carta en el capítulo número 5 y versículo número 13, cuando él dice en la Escritura: ¿está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. ¿Por qué? Porque la oración siempre será ese vínculo que Dios usará para fortalecer nuestras vidas. Su palabra, su presencia y la oración, Dios siempre nos fortalecerá a través de estas tres cosas.